Shalom a todos. En este cierre de Shabbat, y como recién estábamos orando, estamos entrando en el día 15 de la cuenta del Omer, para esta festividad de Shavuot que tenemos a los 50 días, a las 70 semanas de lo que fue allí el primer Mesida del Omer Reshit, allí en la semana de Pesa, los panes de levadura, es cuando se hizo esta entrega de los primeros frutos, y de ahí se entra a contar una cuenta de 49 días más uno, que es la fiesta de Shavuot, de Pentecostés o de las 7 semanas, como bien lo dice la Escritura en Levítico 23 y en varias partes más de la Biblia también así lo dice. Estamos en la Parashá 27 y 28, las dos juntas, y una se llama ella concibe, cuando ella concibe y da a luz, quiere decir que se llama Tasrish, y la otra, que es la 28, es Mexorá, que es cuando un hombre es afligido de lepra. Eso es Mexorá, un leproso. Y esas dos para allá van juntas, va de Levítico 12, 1, hasta el capítulo 15, 33. La palabra, el título de esta palabra, de esta semana, de esta enseñanza de la semana, podemos hablar de montones de cosas, pero tengo poco tiempo, y se llama ¿cuánta lepra hay dentro de nosotros? Voy a repetirlo. ¿Cuánta lepra o inmundicia? Porque lo que habla de la primer para allá habla de la inmundicia y de la purificación de la inmundicia. Y habla de cuando la mujer está en su periodo, y cuando el hombre despide flujo de semen. Todo eso es inmundicia delante, despide solo, así que había un rito de purificación. Entonces, ¿cuánta lepra o inmundicia hay dentro de nosotros? Ahora vamos a estar aprendiendo qué es el significado de la lepra hoy en día, porque con el tema de la destrucción del templo ya hace 2000 años casi, como que esa lepra bíblica, no es la lepra que está allí en la India o por algunas partes de Oriente, sigue habiendo lepra, pero no es la lepra bíblica. La lepra bíblica esta, que solamente el Cohen, como doctor de la comunidad, era el único que podía decir si estaba curado o seguía enfermo de esta llagacidad de la lepra en el cuerpo. Y esta persona, cuando tenía lepra, miren lo que hace la lepra para que entiendan. La lepra te hace excluido de la comunidad, la lepra trae división y por ¿cómo es que se dice? Consiguiente trae muerte. 3 cosas trae la lepra. Te excluye, te hace separación de la comunidad. ¿Qué fue lo otro que dije, segundo? Sí, eso es lo mismo. Y lo último, muerte. División. Pero te excluye, te excluye, te divide y te da muerte por consecuencia la lepra, si no es sanada y curada por el Eterno. Porque dice que en la antigüedad, y escritos antiguos y sabios, que hay muchos estudiosos de esto, dice que la lepra bíblica era una enfermedad como un castigo divino. No había medicina para eso. Por eso le digo, no es la misma lepra que la que existe ahora, que llaman lepra. La lepra esta solamente era un castigo divino, y el único que podía hacer, ¿quién era? Yeshua. Dios, divino. Tiene que haber una sanidad divina. Por eso que había ciertos ritos para ver si el Cohen, que era el líder espiritual, veía que la persona era curada, entonces era restituida de vuelta a la comunidad. Porque Dios lo había perdonado. Y por consecuencia del perdón viene sanidad, viene restauración a la piel, al cuerpo y todo. Pero si no es así, que no alcanza perdón, la persona se entra a deteriorar al punto que se le caen las extremidades, la nariz, la oreja, se le entra a caer todo de la lepra. Por eso era una consecuencia
y venía por causa del pecado y de la transgresión, esa enfermedad divina, venía de parte de Dios, que era como un castigo divino, pero también estaba el si era perdonado, una sanidad y una restauración divina. Nadie más podía curar eso. No había yuyo, no había medicina, no había pichicata, no había nada que pudiera curar eso. ¿Cómo la ven? Entonces, miren esto. Bendito sea el nombre de Yahweh, quien es Yahshua y quien es Yeshua, que cuando dice que Juan estaba en la cárcel, escuchen esto para que vean quién es divino. ¿Quién es ese divino? Cuando Juan estaba en la cárcel, Juan el Bautista, Yohanan el inversor, estaba en la cárcel, manda a su discípulo a preguntarle a Yeshua y le dice, Yeshua le dice, porque le manda a decir si él era el Mesías, si él era el que estaba esperando. Entonces Yeshua le dice, ve y dile a Juan lo que ustedes han visto. ¿Y qué era lo que estaban viendo? Los cojos saltan, los ciegos ven, presten atención a la lepra, no se vayan. Más allá de toda la sanidad que él hizo, un montón de sanidad. Y dice, y los leprosos son limpiados. ¿Quién era el único que podía limpiar lepra? No. Dios Todopoderoso, no se vayan, despierten. La único que podía traer sanidad divina era Dios Todopoderoso. Quiere decir que Yeshua era Dios Todopoderoso. Y es el mismo ayer y por los siglos, no cambia. ¿Se entiende? No había otro, no había curandero, no había profeta, no había nadie que pudiera curar que solo el único que podía curar la lepra, ¿quién era? El Dios Todopoderoso, quien se encarnó en Yeshua. Por eso le dice, ve y dile a Juan. Por eso, diciéndole eso, Juan, que sabía lo que era el poder de Dios, entendía, wow, ese es el Mesías. Solo con decirle, los ojos, abren los ojos. En la historia, antes de Yeshua, se abrieron muchos ojos. En la historia, antes de Yeshua, hubieron resurrecciones, ¿sabían ustedes? No sabían. No leen Biblia. Si no sabían, no leen Biblia. ¿Se acuerdan con la mujer, la viuda? La anciana aquella, que no tenía hijos, y le hacía un aposento para Eliseo. Le da un hijo. Era anciana, y en un tiempo se muere el hijo. Y tienen que ir a buscar a Eliseo, y Eliseo va y resucita al hijo. Había resurrecciones. Habían sanidades. Pero limpiar lepra, el único que podía hacer eso, era Dios Todopoderoso. Entonces cuando va con este mensaje a Yohanan, a Juan, que estaba encerrado en la cárcel, dice, los ojos de los ciegos son abiertos, los cojos saltan, los sordos ven, todo, y los leprosos son limpiados. Ese. No había forma de que se equivoque. Ese, listo. No hay otro que pueda limpiar lepra a no ser Dios Todopoderoso. Porque la lepra en el tiempo antiguo era un castigo divino y el único que podía traer sanidad divina era Dios Todopoderoso. Ahora no hay lepra. Sí, que no va a haber. Dentro de los cuerpos hay mucha lepra. Porque la lepra era una enfermedad espiritual que se manifestaba en la carne, en la piel. Pero como ya no hay templo, no se pueden presentar delante de él, esa lepra dejó de existir en lo físico, pero sigue existiendo en lo espiritual. ¿Y qué dijimos que trae la lepra? División, separación y muerte. y muerte. División, separación, excluido y muerte. Y eso es lo que pasa cuando hay lepra dentro de nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor. Voy a estar leyéndole allí en el capítulo... Ayúdanos, Señor. En el capítulo... Bendito eres tú, ¿verdad? Y acá. En el capítulo 13... Te dice, veía la aclaración de lo que era. Acá, en el capítulo 13. Dijo Moisés a Aarón, si a alguien le sale en su piel una hinchazón o una costra o decoloración de cual pueda convertirse en la enfermedad de Sará, él será traído a Aarón el Cohen, y uno de sus hijos
que son Kohanim, el Cohen examinará la piel. Si el pelo de la llaga, bueno, había una forma de que si el pelo de la llaga era blanco, la lepra era limpia, pero si el pelo era oscuro y abajo había como una piel negra, quiere decir que ya estaba en proceso de descomposición, así como la levadura, hablamos otro día, empieza como a descomponerse, entonces él estaba inmundo y tenía que ser excluido 7 días. A los 7 días el sacerdote, le voy a hablar así para no estar leyendo, pero lean ustedes, ahí ya les dije dónde tienen para leer. Y el sacerdote tenía que ir y verlo. Ahí dice, se tenía que presentar delante del Cohen, cosa que está mal hecho. Ahí está mal escrito. ¿Saben por qué? Porque como una persona que está enferma, se va a presentar. De lepra, que es excluida por el pecado de lepra, se va a ir a presentar delante del Cohen. Tiene que pasar por toda la ciudad, por toda la gente, imposible. Entonces, ¿quién tenía que hacer ese trabajo de médico ambulante? El Cohen. Tenía que ir a verlo él a los 7 días, a donde él estaba apartado. Eso es lo más lógico. No podía meterse ahí porque se contagia, era contagioso la enfermedad. Se contagiaba. Entonces no podía él entrar a la ciudad. Si ya estaba excluido, no podía hacer nada. Pasaron 7 días, hola. No, tenía que ir el Cohen, el sacerdote, e ir a verlo allá, a donde él estaba. Lo examinaba ahí, bien. Si veía que estaba sano, que había desaparecido esas manchas, la piel y todas esas cosas, y el pelo, ahí dice que se tenía que rasurar, se tenía que pelarse, como algunos acá, se pelaban, pero no solo se pelaban la cabeza, Todo, las cejas. se pelaban las cejas, el bigote, todo peladito, para que no quede rastro, y ahí se tenía que lavar, un tema de purificación, y después tenía que llevar una ofrenda al templo de dos avecillas. Una era muerta, sacrificada, y la otra era soltada libre. Y ahí nos habla de nuestro Mesías también. Muere y resucita. Nuestra muerte, la sangre expiatoria que limpia de pecado nuestra vida, como Yeshua, y para darle vida. La otra es dejar la libertad. Pero mojada, ¿sabes? Pero mojada en sangre. La sangre es lo que traía la libertad. El perdón de pecado, lo mismo que nuestro Yeshua en la estaca, en el madero. Igual que cuando el pueblo salió de Egipto por la sangre. Amén, igual, todo igual. Todo habla de nuestro Mesías, de nuestro Mashiach, Yeshua, el Hijo de Dios. Bien, entonces había un cierto rito, pero ¿por qué venía la lepra? ¿Qué aprendimos que por qué venía la lepra? Sí, pero no, específicamente, la lepra bíblica. La Lashon Hará. ¿Qué era la Lashon Hará? Lengua perversa. Lengua maldita. Acá dice lengua de estiércol. ¿Se entiende? Lengua de inmundicia. Lengua sucia. Por eso venía la Lashon Hará. Y eso es lo que nos dice a nosotros el Señor hoy, que tenemos que estar cuidando, porque no está en lo físico, pero sí está en lo espiritual. Y a veces nosotros bendecimos a Dios, lo dice ahí, cuando vamos a la palabra de Dios, en Gálatas o Efesios, bendecimos a Dios Padre que estamos haciendo con nuestra boca, bendecimos, exaltamos, adoramos, y maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y enseguida dice, no puede ser esto, hermanos. No puede salir de una misma fuente 2 aguas, no puede salir agua dulce y agua salada. No puede salir higos de las aceitunas ni aceitunas de la higuera. No puede salir. Tenemos que hablar bien continuamente, porque nosotros pensamos que no pasa nada porque no sale esa llaga en la piel, pero nuestra vida no está haciendo esa lepra en nuestra vida, está haciendo esa zará, lo que está haciendo es, dijimos, dividiendo. ¿Con quién nos divide? ¿Y con quién de quién nos separa? La comunidad. ¿Y qué trae? División. Muerte. Divide, separa y trae muerte espiritualmente. Y no nos damos cuenta y andamos caminando como si nada. El leproso andaba caminando, pero supuestamente en lo antiguo dice que era un muerto viviente. Era un muerto viviente. La misma inmundicia que era un cadáver muerto, la misma inmundicia era un leproso.
Imagínense. Quiere decir que era un muerto caminando. Porque ya estaba muerto. Pero cuando recibe el perdón divino, trae luz, trae libertad, trae restauración, trae sanidad a su piel y a su espíritu. Amén. Vamos a ver acá, porque acá vemos que la lashon hará es lo que traía lepra. Pero nosotros vamos a la historia y después ya no es solamente la lashon hará, la lengua perversa, la lengua viperina, dijeran algunos. Lengua viperina. ¿Saben lo que es lengua viperina, no? Lengua venenosa, lengua de serpiente. Sí. La lengua mala, perversa, no solamente eso traía lepra, porque ayer entendíamos y entendemos por la escritura que por la lashon hará, así como Miriam, la hermana de Moshe, era una profetisa y dice que por hablar mal del hermano le vino ¿qué? Lepra. ¿Y tuvieron que esperar cuánto? ¿Cuánto tuvieron que esperar para que ella fuera restaurada? Unos 7 días. La purificación. Si esa se arrepentía, podía seguir el campamento. Pero ellos no se movieron hasta que la hermana fue restituida. Pero le había salido lepra. Después en la historia hubo un rey, no me acuerdo su nombre, pero hubo un rey que quiso dar el incienso en el templo. No me acuerdo el nombre. Pero el único que puede hacer ese servicio, ¿quién era? Los sacerdotes y los levitas. Lo único que podía trabajar en el templo. Y ese rey se le subió que la plataforma se le subió y fue y quiso ofrecer. ¿Y saben lo que le pareció? Lepra a la frente en el momento. Y los Cohen le dijeron, no, tú no puedes hacer eso, tú eres rey. Tú eres el rey de la nación, sí, pero el servicio en el templo estamos encargados nosotros, tú no puedes hacer eso. Eran como 70. Y no pudieron pararlo. Él se la quiso y se la mandó. ¿Y qué le pasó? Lepra a la frente. ¿Saben lo que me quiere a mí decir esa lepra a la frente? ¿Qué es lepra? Inmundicia. ¿Saben lo que tenían que decir el sumo sacerdote acá? Las vestiduras reales, ¿se acuerdan? Las vestiduras sacerdotales, ¿qué decía? Santidad a Yuhei Bajei. Santidad, acá en la placa dorada decía santidad Yuhei Bajei. Este se mete al templo y lo primero que le sale dice inmundicia, asco, vomitado. Eso dice Dios. ¿Vieron la diferencia, no? De hacer lo indebido delante de Yahweh. Él no estaba mandado para hacer eso. Pero se la mandó y enseguida le salió lepra. Cuando le sale lepra, ¿qué era? ¿Castigo de quién? Dios. ¿Y qué significaba la lepra? Inmundicia. Entonces, ¿qué le estaba diciendo a ese rey? Me das asco. Directamente, al frente de todos, de toda la nación. Me das asco, inmundicia, lepra. Y lo sacaron enseguida. Y lo tuvieron que sacar del templo y excluirlo, dividirlo, excluirlo. Y por consecuencia, ¿qué viene? Muerte. Por hacer algo. Y entonces ahí vemos que él no fue por lo que habló. Fue por lo que hizo. Vemos acá que no es solamente por lo que se habla, sino por lo que se hace. Hay que tener cuidado de lo que nosotros hacemos, porque Yuhei Bajei lo ve todo. Yahweh de los ejércitos lo sabe todo. Lo ve todo, lo escucha todo. Aún dice las intenciones de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Todo lo sabe. Es tiempo de nosotros ponernos en orden totalmente con el Eterno. Del otro lado, hermanos queridos, por favor, porque el Señor viene y viene por aquellos que caminan en santidad. La palabra de Dios no nos limpia de todo pecado. ¿Sabían eso ustedes? ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? Esto hay que punto de aclararlo, porque nosotros hablamos mucho de la palabra, de la ley, de la Torá, de la instrucción de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la Torá, no te limpia de pecado. ¿Qué es lo que te limpia de pecado? Obediencia. El Señor. La sangre del Mesías. Lo dice ahí, la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Qué es lo que nos limpia de todo pecado? ¿Y qué nos corrige para que nosotros caminemos en santidad? ¿Qué es? La palabra. La Torá. Tienen que ir las dos cosas, hermano. Tienen que ir las dos cosas. No puede ser, soy salvo por gracia. Sí, yo también. ¿Tú eres salvo por gracia o por obra? Gracias. Por gracia. Esto lo tienen que saber de memoria. Uno es salvo por gracia. Pero las obras
manifiesta mi conducta delante de Yahweh y la santidad, sin la cual nadie verá al Eterno. La gracia no te hace santo. La gracia no te hace santo. La gracia no te permite hacer lo que vos quieras, no te da el permiso para pecar. La gracia te da la libertad de ahora caminar en la libertad en la cual Yeshua nos hizo libre. Y tenemos que caminar por las obras, porque sin santidad es imposible ver a Dios. Es imposible. Quiere decir que el sacrificio de Yeshua es... No. Sin ese sacrificio no tenemos perdón de pecado. Pero después, ¿cómo mostramos el amor al Eterno nosotros? Por cómo andamos, cómo caminamos en esta vida, cómo hablamos, cómo tratamos, qué es lo que hacemos. Ahí se ve si sos hijo o no sos hijo. Muchos creen que por gracia soy salvo y una vez salvo y siempre salvo. Eso es mentira del diablo. Así le voy a decir, es mentira del diablo. Y andan haciendo lo que quieren. Mentira del diablo. Van a llegar al momento que van a estar delante del juicio y él va a venir y va a abrir los libros y va a decir, a ver, ¿qué es lo que hiciste? No, pero yo iba los sábados, los domingos y alababa y me tiraba a los pies y adoraba y lloraba y tu presencia, Señor. Bien, ¿y tu obra? ¿Hiciste lo que yo mandé? Porque ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Yahweh, dice el proverbio. El temor a Yahweh. ¿Y qué es lo que te hace hacer el temor? Obediencia. Obediencia, practicar lo que Yahweh. ¿Saben que acá en Segunda de Reyes, vamos a ir allí rápidamente, Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19, Segunda de Reyes, miren lo que sucede acá. Esta historia ya la saben, Naamán, ¿se acuerdan de Naamán? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién era Naamán? El soldado así. Un general del ejército de Siria. Ni siquiera era israelita. Ni siquiera era israelita, pero yo lo voy a leer rápidamente ahí. Miren. Esto sucedió 894 años antes de la era común. 894 años antes del nacimiento del Mesías, para que entiendan. Si nosotros estamos en el 2000, quiere decir alrededor de 3000 años atrás sucedió esto. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era altamente respetado y estimado por su amo, porque por medio de él Yahweh había traído victoria a Aram. Pero aunque él era un guerrero valiente, también sufría de ¿qué? Lepra. De Sará, lepra. Era un guerrero valiente, era muy respetado por todo, aún por su amo, por su rey, pero él sufría de lepra. Y él tenía esposa y tenía hijos. Ahora, en una de sus incursiones al territorio de Israel, cuando empezaron las batallas, dice que él se llevó cautiva a una pequeña niña, quien le hizo de sirvienta para su esposa Naamán. O sea, se llevó una israelita chiquita y se la puso como sirvienta. Pero no era que esos malvados que maltrataban, sino que la tenían para un servicio, como si fuera una ama de una... no, tampoco de llave, una mucama, una que limpiaba, cocinaba, ahí está, la niña. Y dice, ¿quién hizo sirvienta para su esposa? Ella le dijo a su señora, la niña, israelita le dice a su señora, la esposa de Naamán, yo quisiera que mi señor fuera el profeta de Sorrón, de Samaria. O sea, vieron que ahí te das cuenta que no era una niña que era maltratada, no era una niña que era castigada, porque si la niña era castigada, maltratada, pasaba hambre, ¿qué iba a decir? Que se muera, que se muera. No, pero si dice, yo quiero que mi señor vaya al profeta, que era Eliseo, allá en Samaria. ¿Bien? Eso le dice la niña. Entonces, él podría curar de la zará, él podría curar de la lepra. Y ella fue y se lo dijo a su amo. La sirvienta de la tierra de Israel dijo tal y tal cosa, dijo la esposa a Naamán. Él podría curar tu zará, dice. Y el rey
de Aram le dijo, el rey le dio autorización a este coronel general del ejército y le dijo, ¿sabes qué? Si vas a ser curado, andate nomás a Israel. Yo le mando carta al que está allá en el rey de Israel para que te sane de la lepra. Miren lo que piensa el rey de Israel. Ve ahora, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Él emprendió el viaje tomando con él 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 cambios de vestidura. ¿Qué llevó él? Un motín. Un motín, un carruaje, un motín de plata, de oro y de vestidos. ¿Saben que tener un vestido era un privilegio en aquel entonces? Una muda de ropa. Era un privilegio. Tener dos, opa, bueno, tener 10 vestidos le llevó. 10 vestidos le llevó de recompensa. Miren lo que pasa. Vestidura. Él le trajo al rey de esta carta, el comandante fue al rey de Israel y le llevó la carta y le dijo, tomá, esto es el rey, mi rey te manda esta carta porque necesito ser curado. Miren lo que sucede. Cuando esta carta llegue a ti, verás que te he enviado mi siervo Naamán, le dice el rey de Naamán, para que le cure de Sará. Cuando el rey de Israel terminó de leer la carta, dice que rajó su vestido. Rajó su vestidura. Rajar su vestidura quiere decir que se estaba doliendo o humillando. Raja su vestidura. Y preguntó, ¿yo soy Elohim capaz de matar o hacer vivo para que él envíe un hombre para curarlo yo de Sará? Se puede ver que está buscando ocasión para pelear conmigo. Miren lo que dice el rey. Seguro, le manda un hombre leproso. Le manda una carta para que sea limpio. Lo único que piensa es, este quiere pelear conmigo. Este quiere guerra. Entonces, miren lo que está... ¿Ven ustedes que está buscando ocasión para pelear? Cuando rajó los vestidos, ¿quién se enteró? Eliseo se enteró que el rey se había rajado los vestidos. Entonces le manda a preguntar, ¿por qué has rajado tu vestido? ¿Has rajado? Y envió mensajero al rey. ¿Por qué rajaste tu vestido? Dice el profeta Eliseo. Solo hazlo venir a mí y él sabrá que hay un profeta en Israel. El profeta ahí intervino. Le mandó a decir, no te preocupes, hacelo venir a mi casa. Hacelo venir a mi casa y él va a ver que hay un profeta. ¿Un profeta qué es? Alguien que habla por el Señor, un Un mensajero. profeta habla de parte de Dios, nada más. No inventa. No inventa un profeta como los mentirosos de ahora. Mentirosos, idólatras, hechiceros son muchos. ¿Qué dicen? Ya, sí, el año que viene va a tener un auto y va a tener un mejor auto. Eso son palabras de hombre. Eso satisface la carne. Eso no es palabra de Dios. Un profeta verdadero lo que dice es la palabra de Dios. Nada más. Nunca va a decir otra cosa que te fuera la palabra de Dios, un profeta de Dios. Y vas a ver que hay un profeta de Dios, dice, acá en Israel. Acá en Uruguay también hay profeta de Dios, para que ustedes sepan. Hay profeta de Dios. Y dice, envíalo, que va a ver que hay un profeta de Dios. Así que Naamán vino con sus caballos, carruaje, y se paró a la puerta de la casa de Eliyá, que es Eliseo. Eliyá envió un mensajero y le dijo, ve y báñate en el Jordán 7 veces. Sí. Y tu piel regresará a ti y tú serás limpio. Ni siquiera salió a atenderlo el profeta, para que entiendan, era un hombre respetado, un hombre adinerado, un hombre general de un ejército. ¿Saben lo que es un general ustedes? El segundo al mando después del presidente. Se arma una revolución en un país, el que está al mando del comandante, de la jefe en general. Es el que dice, bueno, tiren o no tiren, maten o no maten, destruyen o no destruyen. Y se puede rebelar en cuanto contra el rey también. Un general. Arrastra a mucha gente. Ahí tenemos el ejemplo con este hombre, el rey este que hizo lo malo, en el tiempo de Jeremías. Ezequías, ¿no? El rey que hizo lo malo, había un general. Joacim. Hacía lo que el general decía. Y terminó muerto. Le sacaron hasta los ojos el rey. Porque hizo lo que él
General, Le decía. dijo. Y el general se llamaba Satán. Y Satán se llamaba general. ¿Qué nombre? Satán se llama. Le faltaba el Ja. Ja Satán le faltaba. Pero era Satán. Y que hacía castigar a Jeremías, lo hacía encarcelar, y lo hacía soltar, y le hacía lacerar. Ese general, imagínate lo que puede hacer un general mandando. Bendito sea el nombre de Dios, que Dios nos libre de estos tiempos que se nos aproximan para nosotros. Sigo. Y Eliseo ni siquiera salió a hablar con el hombre. ¿Cómo te sentís tú si no salen a hablar contigo? Vos estás enfermo, viajás de otro país, kilómetros, con oro, con plata, con vestidura para que te sanen. Y cuando llegás a la casa del que tiene el poder para sanarte, ni siquiera sale a atenderte. ¿Cómo te sentís? Manda al empleado y todavía le dice, vete. Dice el profeta que te vayas a bañar 7 veces en el Jordán. ¿Saben lo que es el Jordán? En ese tiempo un arroyo con agua marrón. ¿Vieron como los arroyos, las cañadas de nosotros así? Bien sucia el agua. Entonces, ¿cómo se siente? Enojado. Y ahí vemos por qué le había venido lepra. Porque dice que este hombre era respetado, muy querido por el rey y todo. Y entonces, ¿por qué tenía lepra? No hablaba mal y no conocía a Elohim. Así que, ¿por qué tenía lepra? Y ahora vamos a ver que ese es un problema que tenemos todos nosotros. Pero Naamán, ¿qué pasó? Se enojó. El que estaba leproso. Y se fue diciendo, aquí está. Yo creí por seguro que él saldría personalmente, que se pararía y clamaría el nombre de Yahweh, su Elohim, y menearía sus manos en las partes donde yo estoy enfermo, y así sanaría a la persona de Lazará. Yo creí que iba a hacer eso, ¿no? Una vez tenemos el pensamiento erróneo de pensar cómo podría hacer Dios las cosas. Y él pensó que este profeta, oh, Yahweh, en el nombre poderoso de Yeshua, sana y liberta. Y no era así. Pasa algo el show así, ahora no pasa así el show. ¡Oh! Bendito Dios. Y este hombre agarra y le dice, ve a bañarte el agua allá, sucio. 7 veces. Se enojó todavía. Y sí. Se enojó, al agua sucia se puede bañar. Y todavía él no sale, me manda un... Entonces, yo pensé que iba a hacer esto y lo otro. Y así hay gente. Miren, dice. Y dice que agarró y se fue enojado, muy enojado se fue. ¿Acaso no hay allá en mi pueblo, dice? ¿No son ¿cómo dice ahí? En el 12, ¿cómo dice ahí? No Los son... ríos Habana y Farfar. Habana dice ahí. Acá dice Amana y Parpam. Los ríos de Damasec, donde él vivía, mejores que todas estas aguas de Israel. Sí. ¿Por qué no puedo bañarme en esos ríos que están limpitos y así seré yo limpito y sano de la enfermedad? ¿Por qué me tengo que meter en agua sucia? Cuando allá tengo tremendo río, agua transparente, puedo tomar del agua. No, me tengo que bañar en ese. ¿Saben lo que se ve ahí? Por eso que tenía enfermedades. Orgullo y soberbia. Orgullo y soberbia. Y es mucho de lo que nosotros y ustedes del otro lado pueden tener. En vez de hacer como Dios dice, queremos hacerlo como queremos nosotros. Así pasó con David, ¿se acuerdan en la parashada anteriores? Y quería traer en un carro nuevo la arca del Señor. No es como él quiere, es como Yahweh, hermano. Acá pasa lo mismo. Entonces podemos ver, miren acá, que es lo que tiene en ese... Le voy a leer acá algo que yo tengo relatado. La sanidad divina de Naamán, el general de Siria, quien era un buen hombre, y aparentemente su lepra no fue resultado de injusticia alguna que hubiera cometido. De ahí que el episodio nos afrenta a algunas nociones prácticas sobre el proceso de la sanidad divina. Cuando la persona afectada no es culpable
de la desobediencia u ocasión alguna que él haya opuesto, se haya puesto de su aflicción. O sea, él no desobedecía a Dios porque no conocía a Dios. Él tenía la Yonjará porque no era del pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué estaba sufriendo esta aflicción? Dice, los creyentes hacen bien cuando testifican. Cuando la persona afectada no es culpable, nosotros los creyentes, hacemos bien cuando testificamos de que Yeshua, Dios Todopoderoso, puede hacer el milagro. Estamos bien, porque eso fue lo que hizo la niña. El hombre no conocía, no sabía lo que era ley, no sabía lo que era Yahweh, no sabía. Y la chiquita que sí conocía fue y le dijo, mirá, hay un profeta, hay un hijo de Dios que puede traer la libertad a tu cuerpo. Entonces estamos bien nosotros cuando testificamos de que Yeshua puede hacer el milagro. Pero tiene que haber una condición de ¿qué? De humildad de la otra persona, si no, no va a recibir nada. Va a seguir de la misma manera. Y por consecuencia, ¿qué va a traerle esa enfermedad? Muerte. Y uno piensa, ¿por qué no hace un milagro así? Así ya voy y sigo haciendo lo que sea. Tomaste toda la vida de tener un agujero así en la pasa, de la cirrosis, lo que sea, o en el hígado, porque tomaste toda la vida, o fumaste y los pulmones tuyos están todos tomados. Yo voy a la iglesia y que Dios me sane. ¿Y por qué no me sana Dios? ¿Y por qué no hace? Eso es orgullo, soberbia. Porque vos querés que ser sano para ir a seguir haciendo lo mismo. ¿O no? Muchos quieren eso. ¿Por qué Dios no hace milagro? Si vos no te arrepentiste de tu pecado, si vos seguís siendo orgulloso, seguís siendo soberbio, ¿cómo Dios va a traer una libertad a tu vida? Acá, mientras él era orgulloso, ¿qué pasó? Se fue enojado. ¡Vamos! ¡Arre! ¿Por qué este me manda? ¡Arre! Me manda a ese río sucio y yo me voy a... Y ya se iba enojado. Y uno de sus sirvientes le dice, vamos, sí, si ese profeta te hubiese pedido algo difícil, ¿tú no lo harías? Le dice el sirviente. Tenés razón, le dice la mano. Entonces ve, métete al río, le dice el sirviente. Sí. Que ahí dice en el Reina Valera, Padre mío, le En el dice. 13. Padre mío, le dice, imagínate el grado el estatus que tenía ese hombre. Dice, Padre mío, si te hubiese mandado algo difícil, ¿no lo harías? Y ahí como hizo, tenés razón. Bueno, metete 7 veces y probá. Le dijo así, probá. Y así nos dice el Señor a nosotros varias veces, probadme en esto. Probadme. Y dice, probá. Y ahí dice que bajó, se humilló, se bajó de su orgullo, se metió en el río, 7 veces se arbulló y a la 7ª vez dice que salió la piel como la de un niño. Un bebé, dice. Un bebé. Renovada toda la piel. Tan suave como la de un niño. ¿Pero qué tuvo que hacer primero? Humillarse. O sea, ¿por qué tenía lepra él? Pero nunca se había visto. Hasta este punto nunca se había visto. ¿Cuántos hay entre nosotros? ¿Cuántos hay somos nosotros que nunca se ve que somos orgullosos? Que somos soberbios, porque él era soberbio. Pero no se vio hasta ese punto. Él iba a la guerra leproso, ganaba batalla, el rey lo respetaba, era el mejor en el país de él. Pero no se vio el punto de orgullo y de soberbia hasta ese punto. Hasta que le dijeron, anda, hacete vil, como se hizo David, hacete vil. Él andaba en su espléndido, carros de oro, carros de plata. Él andaba en su esplendor. Así mismo con su enfermedad. ¿Cuánto vemos nosotros en la vida, hermano, pueblo de Dios? Porque esto es para pueblo de Dios. Que andan en su orgullo, en su soberbia, que andan con sus buenos carros, sus buenas pinchas y todo, pero están enfermos. ¿No les habla el Señor de esto? ¿Por qué estaba enfermo el hombre? Por su orgullo y su soberbia. Y hasta que no se humilló y dijo, está bien, se humilló, Dios le sanó toda la piel, como nuevito. Y él mismo fue Él mismo en el versículo 13 vemos que el sirviente le dice, lo trae a tierra, vieron que yo le dije que el sirviente lo trae a tierra en su enojo y le dice, ve, si es difícil,
¿No lo haría? Sí, bueno, hacelo, es fácil. Es fácil. A veces se piensa que tenemos que hacer cosas difíciles para alcanzar el favor de Dios. ¿O no? Porque él pensaba hacer algo difícil. Mirá, llevó un carro de oro y un carro de plata y 10 vestidos. Se piensa que con algo difícil a alcanzar el favor de Dios. Y en el versículo 14, Naamán, en el versículo 14 se humilla, obedece, se humilla y recibe la bendición, recibe el favor de Yahweh. Más adelante vemos que él regresa al profeta y le dice, toma todo este oro. Y el profeta que agarra y dice, no quiero nada. Porque lo que por gracia se recibe, por gracia se da. Eso nos dice a nosotros en el Brija de allá, en el Nuevo Testamento. Por gracia recibí, por gracia da. Eso es un mensaje para el tiempo moderno que estamos, de religiosos y muchos que se llenan el dinero por una sanidad. Dame tanto y serás sano, dame tanto y vas a ser próspero. Acá vemos la humildad del profeta, del que habla Dios, y agarra y dice, no quiero nada. Y le insistió, dice, todavía dice, pero agarró un vestido por lo menos. Nada. ¿Sabés lo que le dijo este hombre que se humilló ahora, Naamán? Dice, déjame llevar las 2 carruajes de mula llenos de tierra, para que yo adore a Yahweh donde vivo. Y lo puso en el fondo de su patio y tiró la tierra y a él adoraba a Yahweh. Dice, yo solamente voy a adorar a Yahweh de ahora en más y no voy a adorar más a nadie. Te pido que Yahweh me perdone cuando mi rey, dice, adore al Dios de ahí, del pueblo de él. Porque era el segundo, él, ¿entienden? El general. Tenía que estar acompañado. Entonces, cuando el rey se humillaba adorando al otro, tenía que agarrarse de la mano de él. Cuando yo me incline, no va a ser porque yo estoy adorando, es porque es el rey. ¿Y sabe lo que le dice el profeta? Porque sabe el corazón, sabe que se humilló. Le dice, ve en shalom. Y Yahweh te acompaña, le dice. Quédate tranquilo, ya estás perdonado. Y dice, y yo voy a testificar toda la vida que Yahweh en tierra lejana, en tierra de idólatra, en tierra pagana, él tenía un pedazo de tierra de Israel y ahí adoraba a Yahweh, sobre esa tierra. ¿Vos crees que tenés que estar en Israel para adorar a Yahweh? ¿Tenés que estar en la mejor iglesia de 30.000, 40.000 personas para adorar a Yahweh? Él estaba solo en una tierra pagana. Eso es un arrepentimiento. Eso es un arrepentimiento. Bendito es el nombre de Yahweh. Acá vemos que la lepra no solamente viene entonces por la Shon Hará, por lengua perversa, sino por orgullo y soberbia. Y el otro por hacer lo que quiso el rey, que le salió lepra. ¿No? Vemos que hay diferentes. Sigue la lepra. Es la misma historia. La codicia. También. El siervo. Codicia. Bueno, sí, pero no voy a Jesse. No voy a ir a Jesse, porque se me va el tiempo. Vamos ahí, le voy a contar acá, en Lucas 17.